Buen día a la audiencia del canal de YouTube de Mario Ardón. Mi nombre es Diego Ardón y el día de hoy pues tenemos una continuación a la video reseña del libro Ideas de Peter Watson, ya que una persona de nuestra audiencia nos comentó que habíamos recomendado el libro, que habíamos dicho por qué era bueno, pero que no habíamos entrado a detalle en cuanto al contenido y los temas que se tocan en este libro. Así que durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de dar algunos ejemplos de algunas cosas destacadas que Mario Ardón ha escogido para la audiencia, pero vale decir que en un libro de esta extensión, no solo en número de páginas, sino en la cantidad de temas que toca, es un libro que es de una lectura muy amplia, Mario. ¿Qué tal? Como nuestro canal está en torno a la temática de abordaje complejo e incertidumbre, este es uno de los libros que nos permite ampliar y profundizar en ese tema. Y el libro Ideas, del cual estamos queriendo reseñar y resaltar sus contenidos y sus aportes, podía tener, solo desde mi lectura inicial, podía tener unos 2000 tópicos de interés para el futuro y el tratamiento de las ideas como fundamento del desarrollo de la humanidad. Pero en este momento yo he seleccionado unos 50 tópicos, de los cuales en esta oportunidad me gustaría referirme a algunos que hemos elegido con mi hijo Diego para tratar de compartir con ustedes cuál sería como una de las diferentes lecturas o de interpretaciones que podríamos hacer de un libro como este, tal como plantea Humberto Eco en su libro La obra abierta, de que la obra abierta está sujeta a múltiples lecturas, tanto de pintura, de arte, de cine, como de literatura o de historia. Entonces estamos hablando de un concepto bastante amplio que nos permite no solo ver la obra acabada en sí, sino las diferentes relecturas y relecturas e interpretaciones que podemos hacer de ella. Y por en ese sentido, hemos escogido algunos 20 tópicos de los que nos quisiéramos ir refiriendo muy brevemente, como una forma de seguir interesando a los demás lectores que puedan surgir en la multiplicidad de tópicos y de enseñanzas que nos podría hacer. Y entonces quisiéramos comenzar precisamente con algo que resalta el autor del libro, Peter Watson, y es de que se refiere de que para hacer cosas los seres humanos debemos partir de una buena referencia de lo que hay anteriormente. Y de ahí surge que el investigador Newton trata de que dice de que las ideas que se crean son a hombros de gigantes. Y para esto él hacía referencia cuando alguien en su época le preguntó, y él dice, el mismo Newton en una cita famosa afirmó en una carta dirigida a Robert Hooke, si he visto más allá de Descartes es porque estaba subido a hombros de gigantes. Entonces por ahí es como quisiéramos comenzar con esta reflexión del libro para ir pasando a otras reflexiones que han marcado sin quererlo la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el viaje de Colón, Colón utilizó con seguridad, con certeza, dos embarcaciones que fueron construidas por árabes. Pero hay una embarcación en especial que es emblemática, que es la carabela La Niña. La carabela La Niña hizo el primer viaje de ida y regreso de España a América, pero no solo eso, también fue traída en el segundo viaje y no causó ningún problema, solo porque aseguran de que era una tecnología de navegación. Dice, la niña era de velas latinas. Nunca le dio problemas y volvió a emplearla en su segundo viaje. Entonces vemos que hay cosas tan sencillas como han marcado la historia de la humanidad y los destinos incluso de nuestro continente y de nosotros mismos. Luego, cuando Europa descubre América, también comienza como un principio de globalización y es sorprendente los aportes que podríamos tener, por ejemplo, a nivel lingüístico. A nivel lingüístico se detectan actualmente, y pudieron haber sido más de 2050 lenguas.
250 para Norteamérica, 350 para Centroamérica y México y 1450 para Sudamérica. Entonces tendríamos como una señal de la riqueza, y luego nos vamos a ir a esa riqueza porque la lengua es como uno de los indicadores más sensibles y más expresivos de su contribución a la cultura. Por ejemplo, se dice que entre los aztecas, por ejemplo, los nombres de las plantas contenían un sufijo que indicaba si la planta en cuestión servía como alimento, medicina o podía ser empleada para hacer ropa o en construcción. De hecho, la clasificación del mundo natural a menudo se fundaba en principios muy diferentes a los europeos. Los navajos, por ejemplo, ponían los insectos y los murciélagos en la misma categoría, basándose en un antiguo mito que afirmaba que ambas clases de animales habían vivido juntas en un mundo anterior. Entonces vemos cómo podemos entrar a detalles de la cultura y de las lenguas, tomando siempre algunos detalles de cada lengua, y luego tiene el autor a lo largo del libro también nos ponen atención sobre el papel de las emociones en la educación, en el aprendizaje, y por eso vamos a tener acá una idea de la parte educativa, incluso con una cita bastante antigua, cuando ya las escuelas ya seguramente estaban constituidas. Por ejemplo, en Irak, un estudiante en unas tablitas de estas cuneiformes de cerámica que han subsistido hasta nuestros días, decía el estudiante en algunos versos, dice, el estudiante de la escuela decía: este es el plan mensual de mi asistencia a la escuela. Tengo 3 días libres cada mes. Tengo 3 fiestas religiosas cada mes. Durante 24 días al mes en la escuela tengo que estar. Qué largos son. Entonces por ahí vemos también eso de la escuela, y también como por ejemplo La parte de los educadores también. la parte de los educadores también, que tiene que ver un poco con la escuela, y me gusta bastante este testimonio de los educadores cuando se refiere a que dice: quien quiera que tenga el deber de enseñar, si desea estar perfectamente preparado, puede primero aprender por sí mismo y luego enseñar con provecho a otros lo que la experiencia de sus conflictos interiores le ha enseñado. Entonces por aquí vemos esa idea de enseñar, pero luego también lo de enseñar habla que está muy ligado a las emociones en el sentido de que dice y señala que las emociones eran el ingrediente básico a través del cual se consigue persuadir a los humanos. O sea, que la emoción ha sido una constante y también es una estrategia pedagógica que no tiene caducidad, sino que puede estar puede ser muy válida para ahora. Entonces, la clave de enseñar la fundamenta en dedicarse a enseñar únicamente lo que había descubierto por sí mismo. Esta sería una de las visiones, y luego se va pasando en la educación por los diferentes grados hasta llegar a la universidad. Y en la universidad nos habla de que en París, que es donde surge la universidad tal como la conocemos ahora, dice, la fundación de sus escuelas y universidades en el siglo XI, donde Edimburgo, la ciudad de Edimburgo, durante cerca de 50 años, una ciudad que durante siglos había sido sinónimo de pobreza, intolerancia religiosa, violencia y miseria, sentó los cimientos intelectuales del mundo moderno, Edimburgo. Y Edimburgo dice que es tan importante en Europa que al momento de los emigrantes de alto conocimiento, de conocimiento académico renombrado, eligieron la ciudad de Filadelfia.
Y no es por sorpresa que la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos ha sido como la pionera en la educación universitaria, en la interdisciplinariedad, La fundación de la en República la también. fundación de la República, que es como la base de El todo sistema de el gobierno. desarrollo y el sistema de gobierno de los Estados Unidos que hasta ahora Y podemos que muchos ver países reflejado. han tratado de adoptar también. Muchos países han tratado de adoptar, pero no se han ido como a la esencia de eso. Por ejemplo, uno de los gobernantes de Estados Unidos, dos de los gobernantes de Estados Unidos, pero uno más de ellos, hizo un estudio de las confederaciones existentes hasta el momento, de los romanos, de esto, de varios experimentos de articulación de Estado para ver cuál era la esencia para gobernar con un gobierno fuerte que fuera capaz de defender a sus conciudadanos, pero también de gestionar internamente la gobernanza con alta calidad, con alto poder de convencimiento y de estrategia de conducción. Y de ahí nos vamos a la esencia del conocimiento. El conocimiento en el sentido que dice que es la razón humana la que cree el conocimiento para descubrir qué debo hacer y en una situación dada debo escuchar la voz interior. Y es en esta línea de buscar la voz interior vemos así como la voz interior, vemos cómo estudiar para la vida. Y entonces aquí fundamenta el autor, fundamenta que estudiar para la vida, Newman dice, sostenía que todas las ramas del conocimiento están interconectadas y que excluir, por ejemplo, a la teología era distorsionar el saber. Su segundo argumento era que el conocimiento es un fin en sí mismo y que por tanto el propósito de la educación universitaria no era la utilidad inmediata que pudiera proporcionar, sino los frutos que ofrecía a lo largo de la vida. Entre comillas, dice, se forma un hábito mental que perdura toda la vida, cuyos atributos son la libertad, la imparcialidad, la calma, la moderación y la sabiduría, o lo que en un discurso anterior me aventuré a llamar hábito filosófico. El conocimiento es capaz de convertirse en su propia meta. Y ahí dice que el hombre que ha aprendido a pensar y razonar, a comparar y a discriminar y analizar, que ha refinado su gusto, formando su juicio y agudizando su visión intelectual, la cultura intelectual es absolutamente útil. Y entonces más adelante quisiéramos ver de que todo esto de lo que hablamos tiene que ver, como decíamos en una parte de nuestro trabajo, es la conciencia. Y según Benjamin Libet, ha llegado la conciencia a la conclusión de que la conciencia requiere medio segundo para manifestarse. Por eso es interesante ese dicho popular que dice que hay que desconfiar de todo aquello que no nos saque una sonrisa. Antes de terminar, nos cuenta por qué tenemos estas. Tenemos estos elementos acá porque el libro va tocando como, por ejemplo, en la historia de la humanidad en los últimos 20 años sabemos más sobre el desarrollo del cerebro y el comportamiento de las emociones más que en toda la historia de la humanidad. O sea que estamos en un momento clave donde podemos hacer más abreviados los procesos de aprendizaje al conocer cómo funciona el cerebro y entonces y cómo funcionan las emociones y cómo funciona la interacción social y cómo todo esto sirve para la educación y para la generación de conocimiento y de aprendizaje continuo por la vida. Entonces por eso nos interesa promover la lectura de este libro y de otros libros, no solo por la lectura inicial que uno puede hacer de corrido si es posible de este libro, sino porque yo mismo estaría en otras condiciones de hacer una segunda relectura que no sería la misma que ya hice, porque cada vez voy a estar más preparado para la sorpresa y para encontrar y para interpretar nuevos contenidos que nos puede aportar este libro de ideas de Peter Watson. Gracias, Diego. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que siempre pueden hacer comentarios, hacernos preguntas en los comentarios del video.
Y también le recuerden que si pueden, compartan el video en redes sociales, denle me gusta, denle a la campanita para que sean notificados cuando hayan nuevos videos, ya que vamos a estar hablando de este y otros temas en los futuros videos. Así que esperamos les haya gustado y tengan un buen día.